el camino correcto es partir desde el problema, priorizar el problema, resolver lo que uno quiere resolver, y eso es fundamental. ¿Qué tiene que haber pensado el que te llevó al gobierno? Dijo, voy a traer un gallo electrónico, y ahí de repente dijiste, mira, aquí con mi conocimiento, lo que se hacía en 5 días ahora se hace automático. Si no hubiera tenido el mundo Techo para Chile, soy de los que hubiera estado como adentro de un laboratorio permanentemente. Son dos áreas de mi vida que me gustan mucho y se complementan y se equilibran. Mientras más incertidumbre hay en la mesa, la diversidad de opiniones es más enriquecedora. Tú necesitas ahí sumar los distintos puntos de vista para poder entrar en esta zona de incertidumbre. La gente cree que el retail es fácil. ¿Qué es lo que la gente no ve? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Work Hard, Work Smart. Mi nombre es Gert Findel y vamos a seguir hablando de liderazgo, negocios y tecnología. En el episodio de hoy tengo a un gran amigo desde hace más de 10 años, con el cual vamos a hablar de cómo se subió a los camiones, atendió en tiendas y fue hasta gerente corporativo de uno de los retailers más grandes de Chile. Pero antes de presentarlo, me gustaría agradecer una vez más a Acid Labs por facilitar este espacio. Nuestro invitado de hoy tiene una larga carrera en varias empresas de Chile, en el gobierno y también en el retail nacional. Dejemos que se presente mismo Andrés Gil. Muchas gracias, Gert. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. La verdad es que he estado viendo los capítulos anteriores y está bien interesante lo que están armando aquí. Es un orgullo poder participar de este contenido que están creando. Bueno, yo soy Andrés Gil, ingeniero civil, casado, 3 hijos. Como bien decías, he estado trabajando en el mundo de las ONG, trabajé en el Techo para Chile un buen tiempo, trabajé en el Ministerio de Vivienda en el periodo de la reconstrucción del terremoto del 2010. Trabajé 10 años en Ripley, en distintos roles, principalmente en el e-commerce y en el mundo de la operación de las tiendas. Y tuve un paso breve por el mundo de las farmacias, por Farmacia Humá en los últimos meses. Antes de la entrevista estuvimos hablando de que estudiaste electrónica, ahí aprendiste a programar a temprana edad y que te enamoraste, creo que ahí eres de mi equipo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Y cómo caíste de ahí al Techo para Chile? Mira, son dos muy buenas preguntas. En el mundo, en ingeniería, ¿cierto? Y electrónica, que es lo que estudiaba yo, cuando me tocó aprender o conocer la programación, fue algo que como que desbloqueó un capítulo muy grande en mi vida, ¿cierto? Nosotros fuimos formados por una generación perfectamente análoga, se hacía todo en papel, lo más estructurado que tenía esa generación era la máquina de escribir, y viene como desde una costumbre de hacer las cosas muchas veces, repetirlas, ser ordenado. El cuaderno ordenado tenía un valor muy grande, ¿cierto? Porque era la forma de poder acceder en el fondo al conocimiento. Y el haber conocido la programación, esto que fuera algo relativamente sencillo, que con una estructura uno pudiera generar una instrucción y que el problema se resolviera como a perpetuidad, ¿cierto? Que uno lograba con estas herramientas resolver un problema y que eso mismo se pudiera hacer muchas veces, era algo que a mí me fascinó. Y en el mundo de la electrónica, el software y el hardware están más o menos vinculados, están mucho más cerca tal vez que en otras partes. Entonces, cuando este mundo de la programación se combina con la actuación, cuando hay un actuador físico que genera movimientos, que uno puede automatizar el abrir y cerrar una cortina, uno puede, en base a la imagen, poder procesarla y mover una cámara, mover un elemento físico, me destapó como un mundo que me pareció como fascinante e infinito, ¿cierto? Lo que uno podía hacer con estas como superpoderes era algo bien infinito. Y el mundo de Techo para Chile es como la otra parte de mi vida, ¿cierto? Claro, porque la parte, suena a nada que ver. Nada que ver. No, descubrí, me enamoré de la programación y los procesos Exacto. Y me dediqué a construir Mediagua, donde con suerte había un enchufe. Exactamente. Ese es como la parte más social. Yo tal vez, si no hubiera tenido el mundo Techo para Chile, soy de los que hubiera estado como adentro de un laboratorio permanentemente. Como que son dos áreas de mi vida que me gustan mucho y se complementan y se equilibran.
Y estuve todo el periodo universitario trabajando en el Techo para Chile, trabajando como voluntario en los campamentos, en los trabajos de verano, en los trabajos de invierno. Y claro, son dos ámbitos que no tienen una conexión como muy directa, más allá como de los planos de las ideas, la estructura y las estructuras mentales como con las que uno actúa normalmente, pero sí, está como el mundo social hacia la relación humana con personas, y la parte más técnica dura de los procesos ¿Cuántos y años del estuviste ahí en aprendizaje. el techo? En el Techo estuve como voluntario, debo haber estado unos 6 años, 7 años de voluntario. Después salí de la universidad, trabajé 2 años en ABB y volví al Techo para Chile como profesional. Estuve 4 años trabajando en el Techo a cargo del área de regiones en esa época. Me tocó el terremoto del 2010, toda la primera etapa de la reconstrucción, Chile ayuda a Chile, las 20.000 mediaguas. Fue un momento, yo siempre digo, me tocó desde ahí, un lugar súper privilegiado, ver lo más bonito del país, ¿cierto? Un país que es solidario, que responde con mucha como voluntad de servir. Están todas las federaciones de estudiantes, todas las empresas, todo el mundo de Chile, buscando en el Techo, que en ese momento era la organización como por excelencia, que podía ayudar, sobre todo en esta primera etapa, en la etapa de emergencia, a levantar de nuevo el país, que había quedado perfectamente en el suelo. Sí, po, sin sistemas, sin empleados, voluntarios, sin sistemas, sin procesos, sin plata. ¿Y cómo hiciste ahí? ¿Papel y lápiz nomás? ¿O En cómo? el, a ver, sí, era un periodo como de poco sistema, poco sistema. Lo que funcionaba era el mail, el teléfono. En ese tiempo estaba como partiendo el BlackBerry, era lo más tal vez Claro, WhatsApp ni hablar. tecnológico de ese minuto. WhatsApp, yo diría que más hacia el final, tal vez un poco incipiente. Y con mucha coordinación, como entre personas, lo que ocurre como permanentemente, la reunión, ponerse de acuerdo, hacer un plan, ejecutar ese plan, volver en el fondo con ese plan implementado y seguir evolucionando desde ahí, recursos bien acotados, porque todo lo que se recibía iba en directo beneficio de la familia, de lo que más lo necesitaba. Que aquí como que la idea de tener una especie de back office lo más liviano posible. El Techo es como tal vez la organización por excelencia que más persigue eso, ¿cierto? Sí, hablábamos en algún momento de liderazgo y de la inflación del liderazgo, y les vamos a contar la historia, pero yo creo que el techo es de los pocos lugares donde hay un propósito tan claro que la gente se alinea fácilmente, no necesitas que te controlen, no te hagan micromanagement, como que toda la gente está tratando de empujar en la misma dirección. Exactamente. Ahí, Eso es lo bonito, yo creo. un- En ese sentido, la mejor organización que te puede tocar como líder, po. exactamente. Y ahí es donde uno se queda como con los temas más humanos y como, como tú bien dices, cuando uno despeja la voluntad, ¿cierto? Las personas que están ahí están con una voluntad de servir muy alta. No es un tema de motivación, no es un tema de como del sueldo, de otros como elementos que normalmente están presentes en los equipos. Todo eso despejado sigue teniendo mucha dificultad humana, porque cada uno desde su punto de vista cree que la mejor forma de contribuir es una, que no es necesariamente la misma que yo veo, que la que ve el del frente, que la que ve el que sigue. Y yo, de las cosas como que me llevé del Techo como con harto valor, es el valor de los equipos como multidisciplinarios, los equipos distintos, ¿cierto? Donde efectivamente hay miradas distintas de cómo se hacen mejor las cosas, qué es lo que va a lograr un mejor resultado. Y mientras más diverso es el equipo, el producto final es mejor, ¿cierto? Habiendo controlado por todas las variables de motivación, de talento, de todo lo demás, agregamos 4 o 5 puntos de vista y si logramos conducir esos 5 puntos de vista y quedarse con lo mejor de cada una de esas 5 partes, el producto final es realmente mejor que el de un equipo homogéneo que tiene una mirada más o menos desde un mismo punto de vista. Sí, yo ahí soy bien crítico de eso, ¿no? Sí, Porque ¿ah? yo soy ingeniero, yo lo que veo está en que los equipos súper mega homogéneos en general son los más rápidos. No necesariamente los que hacen las mejores soluciones, pero son los más rápidos. Y a veces uno lo que necesita es velocidad. Sí, la velocidad es importante, pero
uno tiene velocidad sobre todo como en ambientes controlados y conocidos, ¿cierto? Cuando tú decís, yo me muevo en un ambiente como donde tal vez hay una respuesta o un camino como correcto. Mientras más incertidumbre hay en la mesa, yo creo que la diversidad de opiniones es más enriquecedora, porque tu producto no es tan como el producto final, lo que sale de esta discusión, no es tan absoluto. Tú necesitas ahí sumar los distintos puntos de vista para poder, en el fondo, entrar en esta zona de incertidumbre. Que creo que el resultado, si bien puede ser un poquito más lento, es más poderoso, sobre todo en ese plano, en esa arena. Voy a tener que traer en algún capítulo futuro a alguien que tenga una experiencia militar, que me imagino que va a tener una opinión diferente. Probablemente, exactamente. Ahora, yo creo que la diversidad, el conjugar distintos puntos de vista, no va en contra de la línea de mando y de que al final del día alguien tiene que cortar el quieque y que las decisiones se tomen y que avance. Porque, claro, uno podría estar permanentemente discutiendo distintos puntos de vista, pero eso tiene que terminar y quedarse con lo mejor y nadie va a quedar perfectamente contento y avanzar. Eso yo creo que no son excluyentes como la mirada de la línea de mando y de como que al final del día las decisiones se toman con tomar en consideración las opiniones de los distintos puntos de vista para tomar esa decisión. Sí, hablábamos también con un café en algún momento de que quizás es medio invisible, uno ve el liderazgo como algo a veces un poco inspiracional, pero una parte importante del liderazgo es lograr que las cosas se hagan. Es lo más Más importante. Porque lograr que las lo cosas se demás hagan es y las expectativas. Ahora sí nos podéis contar de la inflación. de la inflación de expectativas. Bueno, yo pienso que, a ver, esto lo conversamos como en el contexto de los skills fundamentales de un líder, ¿cierto? Dentro de eso, manejar las expectativas, hacer que las cosas pasen, en el fondo, administrar los recursos son elementos fundamentales. Y en la administración de la expectativa, cuando uno baja demasiado la expectativa, no logra entusiasmar, no logra motivar y no logra hacer que en el fondo esta máquina ruede y funcione. Porque Caso contrario, no todas las organizaciones son como el techo. No, claro, no están todos exactamente. motivados, hay que Y, motivarlos. y hay muchas cosas que hacer, proyectos que compiten y en el fondo, para que un proyecto avance, tiene que tener algún grado de entusiasmo y poder dar luces y visibilidad de cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, ¿cierto? Y que ese objetivo tenga algún grado como de valor y sea atractivo. Entonces, yo pienso ahí que es importante regular esto, ¿cierto? Porque en el otro extremo está la sobrepromesa. Yo voy a lograr en una semana transformar la compañía completa, todos los problemas que teníamos se acabaron y esa cuestión, claro, todos quisiéramos que efectivamente fuera así, pero no lo es. Entonces ahí yo pienso que es importante mirar esto como en una serie de tiempo un poquito más larga, ¿cierto? Donde eh, van ocurriendo eventos sucesivos y en la medida que los proyectos, los primeros proyectos han sido efectivamente exitosos, han resultado, han generado impacto, la necesidad de tener como una inflación en la promesa empieza a ser mucho más baja porque como normalmente hay una suerte de sobrepromesa en las compañías, el usuario, quien fuera, desde el directorio hasta el ejecutivo que le toca implementar, agrega algún factor de credibilidad. Dice, ya, de lo que me está diciendo, un 80, un 70% será verdad, el resto no va a pasar. Entonces, hay una como necesidad de generar esta inflación. Yo pienso que aquí es importante que uno logre concretar, logre meter los goles, logre amarrar los proyectos y eso va en los siguientes ciclos, en los siguientes proyectos, reduciendo la necesidad de esta como hiperpromesa y una promesa más acortada, más creíble, de más corto plazo, hace que la máquina ruede de buena forma y que genere como la satisfacción que al final se espera del proyecto, ¿cierto? Que el resultado esté un poquito por encima de la expectativa es el escenario, yo diría, perfecto para lograr el entusiasmo y que en los siguientes siglos la máquina siga rodando. O sea, si lo pudiera poner en 3 frases cortas, Em, Meter goles, prometer
a generar una promesa razonable, ¿cierto? Que logre entusiasmar, que sea desafiante, pero que el resultado logre estar por sobre esa promesa. Yo creo que si La uno típica está en de ese espacio prometer por debajo y entregar por por sobre. sobre, exactamente, exactamente. Yo creo que eso es fundamental y es muy difícil de lograr, Y con esas ¿cierto? promesas, digámoslo así, más bajas, ¿no es más difícil motivar? Es que no puede ser muy baja. No Esa es puede ser muy como baja. Igual hay que arriesgar. Uno no puede no prometer, porque eso al final es como no jugársela, no comprometerse. No puede ser cero, ¿cierto? Con una promesa cero, claro, siempre hay que estar sobre la expectativa, pero una expectativa muy baja no moviliza, no transforma, no logra generar los cambios que uno quisiera que pasen. Y la sobreexpectativa es tan mala como la sub, ¿cierto? Cuando yo sobreprometo y cumplo menos de la mitad de lo que dije que iba a hacer, genera un nivel de frustración muy grande también. Y un nivel de cuestionamiento en los siguientes ciclos. Yo creo que es importante, y el arte, yo creo, de liderar cualquier proyecto de transformación, se centra en eso, en ser capaz de generar una promesa acotada. Y el generar una promesa acotada, la gran dificultad que tiene es que uno tiene que saber lo que está haciendo, ¿cierto? Porque eh, cuando no tenemos ningún elemento para poder anticiparnos, para poder proyectar qué es lo que va a pasar a futuro, claro, la probabilidad de quedar subprometido o demasiado subprometido es muy alta. En la medida que uno tiene un conocimiento mayor de lo que está haciendo, creo que queda mucho más cercano a lo que efectivamente debería pasar y puede manejar este factor con un nivel de precisión mucho, mucho mayor. Ahora, en el techo también pasan cosas que no sé si es que aprendiste esa lección ahí, dudo, porque también era como de tus primeros trabajos de liderazgo. Después te fuiste a un trabajo mucho más político, pues, en el ministerio. Ahí sí que el tema de las expectativas y las promesas me imagino que eran más sensibles. Está, al final de cuentas, está ahí a Yo cargo de un diría que proyecto ese es como el importante, lugar pues. donde para mí aparece esto, así con Ahí, mucha fuerza, porque viene desde las promesas del gobierno, de las promesas de campaña, desde el decir, oye, la promesa no queda escrita ¿cómo se llama? Como que la escribo con la mano y la borro con el codo, sino que yo me hago cargo, hacer una contabilidad del cumplimiento no, y de te las tocó un proyecto promesas. con una visibilidad pública tremenda, así como la gente que quizás no se acuerda de hace más de 10 años. Es como lo que pasaba en el COVID, que todos los jueves anunciaban cómo iba Claro, el conteo de los muertos, era una cuestión bien trágica y estaban todo Chile atento, po. exactamente. Nosotros generamos el informe de avance de la reconstrucción que se entregaba todos los meses, que daba cuenta efectivamente de la gestión de este proyecto, cosa que Reconstruir Chile yo después del diría, terremoto, ese era el... reconstruir Chile después del terremoto en el ámbito vivienda, particularmente era el que yo estaba, que yo tenía encargado, que era algo que yo te diría que en el mundo público al menos yo no tengo mucho recuerdo que hasta antes de esto se hiciera, que se diera cuenta como del estado de la gestión de forma periódica, sistemática, con detalle de lo que estaba pasando. Y esto era un proceso bien como crítico y internamente bien complejo. Parte siendo gestionado como en Excel, ¿cierto? Y empieza a crecer el volumen, eran 220.000 obras, 220.000 líneas en sistemas distintos, como que generaba muchos típicos cruces como de base de datos en Excel. Excel se caía, llegaba en el último día. Y ahí yo diría que fue como de los primeros momentos donde me tocó ver cuando uno trae a dos o tres talentos como con alta capacidad de hacer cosas distintas, como en un ambiente como en términos tecnológicos bien hostil, ¿cierto? El servicio público, no vamos a decir que es como el espacio más llano a poder generar innovación y innovación en el ámbito de la tecnología, como sí se puede, en el fondo, en ese contexto, poder generar herramientas que desde lo más simple a la gestión interna te permitían generar un cálculo automático del estado de avance de la reconstrucción todos los días, ¿cierto? Y dejar de sufrir semanas con mucha gente trabajando para poder generar este producto, que si tenía un error era un problema gigante. Imagínate lo Un que hubiera problema sido político. problema político y de credibilidad. Imagínate decir que en el informe 1 el avance era 10, en el informe 2, perdón, es que en verdad eran 8.
hubiese sido una cuestión como catastrófica. Entonces, poder tener eso bien controlado, además de permitir mejorar la gestión, porque si uno tiene mejor visibilidad de lo que está pasando, se puede enfocar a resolver los problemas más que a contarlos. Y como en el resultado, el delivery de este mundo era bien como relevante. ¿Te tocó programar ahí algo? Sí. Una buena parte de eso lo hice yo directamente. Fíjate, lo hicimos, yo hice como en ese periodo de tiempo hice un máster en políticas públicas. Dentro de ese máster tenía una línea como de econometría que estaba como en todos los semestres, y estaba basado en Stata. Y ahí con Stata yo entendí que podía como, era una herramienta mucho más poderosa que lo que es Excel, ¿cierto? Para manejar grandes volúmenes de información. Y volví a mi idea como de la universidad, y yo esto lo hago una vez, bien hecho, y ya no es un problema hacia adelante, y se repite en el fondo todos los días. Y el script completo con todos los criterios para poder sumar, en el fondo, el cálculo final lo armé yo en el Stata, con las personas que habíamos llegado, que nos permitieron poder extraer de forma como más automatizada la información de los distintos sistemas que habían en ese mundo. Después... ¿Cuál fue claro, yo me imagino que tiene que haber pensado el que te llevó, ¿quién te llevó al gobierno? Dijo, voy a traer un gallo electrónico que viene de techo al tema de vivienda. Ya, por el lado de techo se entiende por el lado social, Claro, pero claro, y ahí de repente dijiste, mira, aquí con mi conocimiento, con Putin, exacto. lo que se hacía 5 días antes, a final de mes para presentar el reporte, ahora se hace automático todos los días y nosotros estamos haciendo otras cosas de más valor. Exactamente. Yo cuando entré al Ministerio de Vivienda jamás me imaginé que algo así me podría haber tocado, como proceso, pero está dentro de mi ADN, ¿cierto? Como que uno va juntando elementos que te van quedando como de la vida. A mí me encanta programar. Tenía un problema que yo veía que se podía resolver con esta herramienta. Había aprendido a usar Stata a propósito de lo que había estudiado. Entonces, como que uno va integrando esos elementos, y los aplicamos, ¿cierto? De eso se trata. Y con eso resolví un problema bastante grande. ¿Qué dirías tú que fue lo más importante que aprendiste en el gobierno? En el El gobierno, Ministerio de en el Vivienda. Ministerio de Vivienda, yo te diría que de las lecciones más grandes, es el capítulo de la expectativa, en la administración de la expectativa, y lo difícil y lo importante que es administrarla. ¿Y Como lo viste por la que tele o lo viste en una persona en particular? lo vi, con Pancho Larrazábal, era el subsecretario de Vivienda en el ministerio, y era algo como que se vivía muy a diario, ¿cierto? Como a veces cosas que son muy... como el producto que uno genera es muy, muy valioso. Cuando la promesa está un poquito por sobre, lo que tú lograste lo termina anulando, no tiene valor público, ¿cierto? Entonces, el cómo un esfuerzo muy grande, una contribución muy grande, un producto muy potente puede quedar perfectamente anulado por una sobrepromesa, ¿cierto? En la valoración como más como de la ciudadanía, ¿cierto? Claro, eso también pasa en la empresa. Exacto. En la empresa yo creo que uno tiene muchas veces, la distancia al producto es más corta. Entonces la gente tiene un conocimiento y ve el resultado, y ve el impacto, y ve el antes, y ve el después. Pero sí, aplica para todo el mundo, aplica para la empresa, aplica para el mundo público, aplica para la vida diaria de uno, ¿cierto? Como al final el resultado, de lo que uno está logrando se compara con la expectativa. Y por bueno que sea, si está por debajo de la expectativa, el resultado es malo. No hay como otra. Y esa cuestión, metérselo en la cabeza, creo que es una cuestión muy importante. Y de ahí, bueno, gobierno terminado, se acaba el capítulo público, vuelta a empresa privada. ¿Cómo fue ese choque? El aterrizaje al mundo privado fue bien interesante. Esto fue el 2014, había terminado el gobierno, yo me había preparado para un periodo como de vacancia más o menos largo, porque todos teníamos la preocupación de que cuando terminaba el gobierno,
iba a hacer una estampilla de profesionales de alto nivel todo al mismo tiempo, saliendo al mercado. Entonces esto iba a tomar algún rato. Algunos se descolgaron antes como del gobierno a propósito de eso. A mí me fascinaba lo que estaba haciendo y yo ahorré, llegué hasta el último día y dije, aquí vamos a ver lo que pasa en el futuro. Y un par de semanas después me llamó Francisco y me dice, oye, te quisiera venir conmigo al e-commerce de Ripley. Yo tomo mi teléfono, pongo ripley.com. Digo, Pancho, pero esto no aquí no hay e-commerce. ¿Cómo te ir al e-commerce? Era como una especie... Además que yo lo vi desde el teléfono, que en ese La momento de experiencia haber sido, horrible. claro, tal vez lo hubiera hecho en el computador y hubiera sido distinto. No hay, bueno, justamente de eso se trata. Vamos a ir a armar esta cuestión. Y era lo que estaba pasando como, yo diría, en la industria en ese momento. El e-commerce es como el mundo digital se desacoplaba de la compañía, se generaba una cultura distinta, como unas oficinas distintas, como toda una cultura organizacional que perseguía ser distinta al resto de la compañía, entendiendo que esto era el futuro y que eran como otros los skills que se necesitaban de la gente que estaba metida ahí. Me tocó vivir como toda esa transformación, como sacarlo de la organización y después en el futuro ver cómo esto vuelve a insertarse también en la organización. Yo me acuerdo patente ahí que ahí con Acid Labs nosotros también de repente íbamos a ver a Ripley que estaban en el centro, pero claro, Ripley.com estaba en una oficina aparte, al lado del estacionamiento en el Parque En el Parque Arauco. Arauco, exacto. En una Tuvo oficina muchos que años era ahí. como que nadie se imaginaba que aquí hay una oficina de Ripley al lado del estacionamiento del último piso más arriba. Exactamente. Claro, estuvimos mucho tiempo ahí y nos tocó hacer esta como transformación, desde elementos como, no sé si te acordáis, en algún momento las oficinas todas estaban llenas como de cubículos, unos muros altos, como que la gente tenía un espacio como de privacidad dentro de la oficina que como que no permitía como la integración, era un lugar medio raro. Y de las primeras cosas que hicieron fue como cortar todos los tabiques. No había muchos como recursos para remodelar la oficina completa, pero sí sacar los tabiques y dejar como la planta más libre que la gente se viera. En un primer momento eso generaba así como que estuviera ahí sin ropa, ¿cierto? Pero después de un rato se empieza como a valorar el dinamismo de esta otra forma de ver las cosas. Y bueno, eso, mundo... Primer aterrizaje en Ripley.com. Primer aterrizaje del retail, me tocó ahí aprender de todo, desde qué es un SKU, un SKU, qué es un SKU, hasta los elementos que tenía la plataforma, cómo funciona el negocio, el retiro en tienda, el despacho a domicilio, el rol que tiene cada Claro, lo uno que está de pasando en el ellos. mundo al respecto y qué sé yo. Exactamente, Ahí nos era un mundo conocimos, bien yo nuevo creo para que, mí. de hecho, para ser bien concreto, Ripley fue nuestro primer gran proyecto con una empresa grande. Nosotros veníamos en Acid Labs de trabajar, nos habíamos puesto también en la misma sintonía, full e-commerce, atendíamos a un montón de e-commerce más pequeños, veníamos con una racha de crecimiento. Y claro, nos empezamos a juntar con empresas más grandes y claro, y estuvimos ahí persiguiendo a Ripley y a otros hasta que apareció una idea loca que no podía, y bueno, todos los grandes, Falabella, Ripley, Cencosud, Walmart, que sí, trabajaban en ese tiempo todos con una super plataforma. Si no era IBM, era Oracle. Cuestiones de millones de dólares y qué sé Exacto. yo, y había que lograr cambios que de repente no eran tan rápidos. Yo ahí veía una oportunidad, sinceramente ni siquiera yo sabía cómo atajarla, y claro, y estuvimos ahí machacando, me acuerdo, y pasó algo. Claro, ahí hubo como un primer elemento que trajo mucha consecuencia hacia el futuro, ¿cierto? Fue el nacimiento de Simple y, y fue una forma como de, 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 de delinear o de trazar el camino de lo que iba a ser como la estrategia tecnológica hacia adelante. Entendiendo que no teníamos una capacidad para invertir sumas muy cuantiosas en implementar una nueva plataforma, un nuevo motor, que todos estaban llenos como de problemas. En general no estaban hechos para la realidad latinoamericana, en la integración con los, ¿cómo se llama? Con la logística que opera acá, con los medios de pago. Entonces,
cambiar la plataforma completa del e-commerce era un proyecto caro, largo, que generaba un freeze como hacia el cliente gigante. Vamos a estar 1 o 2 años sin poder hacer ninguna modificación que el cliente la valorara hasta que llegáramos a tener este producto nuevo. Y en ese contexto, como que aparece el desafío, decir, oye, aquí yo no quiero cambiarlo todo, yo quiero cambiar lo que ve el cliente, ¿cierto? Y esa es la parte del problema que interesa resolver, hoy día, ¿cierto? Yo no puede ser que me demore 6 meses en poner en negrita una letra. Yo tengo que tener control sobre esto y poder como desplegarlo de la forma que mejor funcione de cara al negocio. Y ese fue como la punta lanza de este proyecto, ¿cierto? Separémonos, hagamos algo de lo que queremos sin saber si es que era algo que se podía o no se podía hacer. Y ahí efectivamente, claro, a Ripley como internamente se trajeron como un equipo bien talentoso que se llama Ripley Labs en ese minuto, que en combinación con Acid Labs lograron en el fondo este primer producto, como decías tú antes, el primer headless de la industria que fue desarrollado aquí como una forma de responder a un problema concreto, real, que teníamos sobre la mesa, ¿cierto? Como la forma de enfrentar los desafíos tecnológicos que teníamos por delante. Y yo diría que hacia adelante ese espíritu y esa lógica fue la que fue primando, ¿cierto? En el tiempo. El poder... Lo que te dicen de arquitecturas desacopladas, el frontend por un lado y el backend por otro lado, en el 2015 no era obvio. No era nada de obvio, claro. Y claro, se nos ocurrió aquí y eso es una cuestión que quizás la audiencia no lo sabe, pero eso no se llamaba Headless hasta que nosotros lo hicimos. Nos ganamos un premio con Ripley. Exactamente. En los e-commerce awards. Y un año después apareció el concepto de lo de Headless. Y a los 2 años, el segundo player en Chile puso uno. Exactamente. O sea, ese es el nivel de ventaja que se le llevaba. Que tuvo en ese momento. Y respondía a un racional como muy concreto del momento, ¿cierto? Porque tal vez si esto hubiera sido al revés, escuchamos que hay una tecnología en el mundo que están hablando del headless. ¿Cómo implementamos nosotros el headless? Esa cuestión no hubiera entrado jamás, ¿cierto? Como que tal vez no hubiéramos dado 20.000 vueltas para... Lo hubiera agarrado tecnología. Lo hubiera agarrado tecnología. Hubiéramos ido a cambiar primero el motor transaccional para poder ser headless. Y después hubiéramos generado esta otra... Entonces, yo creo que el camino correcto es partir desde el problema, priorizar el problema, resolver lo que uno quiere resolver, tener apertura, ¿cierto? A escuchar a los Acid Labs, ¿cierto? Que pueden tener una mirada muy distinta, desafiar al equipo, poner talento como interno capaz de actuar, ¿cierto? Con este mundo y poder avanzar. Yo diría que eso es fundamental. Y claro, como tú bien dices, el premio, los e-commerce awards, fue una cuestión en la interna, ¿cierto? De Ripley y en el momento como del e-commerce fue un hito bien relevante, ¿cierto? Los e-commerce awards venía ganándose los Falabella como todos, había renunciado, o sea, se había creado como una categoría distinta de premio porque, claro, para que hubiera un poquito más de competencia había salido. Nosotros estamos tan contentos con haber como recibido este premio que lo pusimos por todos lados, lo pusimos en el sitio, lo pusimos en los mails, lo pusimos en el diario, como que fue mega tema el haber ganado este premio, cosa que volvió un poco el foco hacia el concurso, ¿cierto? Como que el resto de las compañías quisieron también seguir como tener este premio. Falabella dejó su premio como aparte y volvió en el fondo a la competencia, como que devolvió todo el mundo a esta cancha y cosa que yo te diría que fue muy positiva como en lo que hablaba un poquito antes, el manejo de la expectativa, ¿cierto? Aquí hay primero un elemento que no se sabía muy bien cómo para dónde iba, pero estáis resolviendo lo que quería resolver. Con harto foco en la experiencia del cliente, en el fondo los elementos que necesitábamos hacernos cargo. Pero... Y varios elementos arriesgados. O sea, yo me acuerdo patente que este proyecto lo cerramos en noviembre, ponte tú. Trabajamos diciembre, enero, febrero.
marzo o abril, marcha blanca, y final de abril era el Cyber. Era una cosa loca. Claro. Era como, ¿quién hace esto? Y era como, no, lo vamos a lanzar y si es que sale mal, lo arreglaremos, pero no volvemos atrás. No, pero es que TI no nos deja salir porque www.ripley.cl no lo vamos a poder redirigir. Bueno, será en simple.ripley.cl. Exactamente. Da lo mismo. Y la gente va a entrar a Simple. Vamos. Está redirigido. Vamos. Exacto. Y yo decís, chuta, justo antes del Cyber, cambiando el sitio, la gente va a confiar en algo que no sea www, porque Claro. no se había hecho. Era parte de las dudas Los que teníamos grandes en ese minuto, decían, tenés toda la no, razón. si www es lo normal, ¿cómo alguien va a hacer algo diferente a eso? No, da lo mismo, vamos para adelante, hagámoslo diferente. Para mí fue como, wow, esto se necesita, no solamente que se te ocurra, sino que necesitáis arrojo y valentía para mucha valentía para claro. convencer al directorio de que haga esta cuestión, po. Claro. Porque puede ser un escándalo público, una embarrada más o menos, Claro. en la peor fecha, po. Claro. Ahora, esto tenía, además del control del front a nivel de usuario, tenía una línea técnica que te permitía... O sea, yo que era el técnico estaba seguro que iba a funcionar, pero una cosa es convencer al directorio. Bueno, es que ahí yo creo que esto, como hubieron muchas transformaciones en ese momento. Una de ellas es la transformación del rol de tecnología y el rol de los líderes de negocio, ¿cierto? Tecnología venía como del área de servicio, el área de gestión a contratos, un área poco especialista, sin querer ser como injusto, pero poco, como de poco remangarse las manos y entender como en detalle lo que se puede o no se puede hacer. Y yo creo que lo que estábamos haciendo en ese momento con usted está un poco lejos del conocimiento de tecnología, como que no lo lograban evaluar como directamente. Porque el rol principalmente era gestionar contratos, proveedores, paquetes completos, ¿cierto? Y mientras más completo y grande sea el paquete, desde el punto de vista del que administraba eso, mejor, pues resolvía más problemas. Y aquí está ahí como tomando control directamente de una parte de uno de esos paquetes. Entonces ahí hay una primera transformación. Y eso, además, no lo está diciendo dentro de tecnología, lo está diciendo dentro del negocio, que era como algo que no estaba en las lógicas de ese momento. Y lo segundo es los líderes del negocio tener también como herramientas para entender lo que está pasando desde la tecnología, ¿cierto? Poder conversar con poder conversar con el equipo de tecnología y cuando tú dices, mira, nosotros vamos a tomar los REST para poder separar esto y comunicarme por esta vía con la plataforma separado de lo que está pasando afuera, tú poder decir, sí, pues esto va a funcionar. Porque lo entiendo, ¿cierto? Si yo eso es lo que tú me entiendo decías ahí pasa, de repente es como hacer micromanagement, pero salir rápido porque ya sé que va a funcionar. Claro, hacer este drill down, entenderlo a detalle, tener las herramientas para entenderlo, querer entenderlo, porque en la historia los líderes de negocio es como yo no soy tecnología, eso es como otro, es un experto, es como un mundo que me es ajeno. Es como decir, el contrato lo escribe el abogado y yo no lo leo. Claro. No, el contrato refleja lo que tú quieres que diga, ¿cierto? Y un abogado te ayudará a que quede bien escrito. Y Pero al para final nosotros del día, para nosotros como proveedor igual era raro porque era un gallo del negocio que no sabía programar. Para mí, desde nuestra visión, nosotros éramos los computines. Pues claro. Entonces llega un gallo y me pregunta, ya, pero estos servicios REST están abiertos y como, oye, lo que está preguntando no es nada de tonto. O sea, yo tengo las respuestas, pero este gallo está comprometido con el proyecto en lo técnico también. Claro. Ahora, lo voy a tener que resolver yo, como que además, piensa, hace 10 años era un poquito más soberbio, entonces, no, esto va a funcionar, yo estaba muy claro de que Claro. sí, pero lo encontraba muy diferente a mis anteriores experiencias en donde me decían, arréglalo, que te vaya bien. ¿Y cuánto te va a demorar y cuánto me va a costar? Eso Claro. era como, si hay resto o no hay resto, a mí no me hablís, porque yo no entiendo nada de eso. Eso era como la lógica del minuto. Con esa lógica, tú no puedes tomar decisiones mucho más arriesgadas, porque o dejáis todo el peso de la responsabilidad en un proveedor, y ese proveedor ya no puede ser cualquiera, pues tiene que ser un proveedor Un IBM. Un IBM, un gallo que tú digas, bueno, yo traje al proveedor que había que traer y bueno, si se equivocó, ¿qué más me pueden pedir a mí? Para poder tomar este tipo de decisiones tenés que ser capaz de entender lo que está pasando, de entender cuál es el riesgo o no riesgo, la viabilidad y poder habilitar todo este mundo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que eso
cada día es un elemento más necesario. Los líderes de negocio tienen que ser capaces de entender lo que está pasando, como de botar el muro que separa la tecnología del negocio, porque al final del día es parte central de lo que se puede o no se puede hacer. Tu estrategia de negocio va a estar determinada por lo que es capaz o no de soportar la tecnología y a qué velocidad lo somos capaces de implementar. Bueno, ese fue un momento muy alto para... Me acuerdo que en ese tiempo llevábamos la métrica porque nos juntábamos harto con Ripley, entonces era como ya, ahora Ripley.com es la quinta tienda, ahora es la cuarta tienda, ahora es la tercera tienda, es Claro. la tienda más grande, y además de eso se mezcló con esto, al equipo de e-commerce básicamente lo promovieron, lo llevaron más arriba y tú te fuiste ahí de gerente de operaciones, ¿o no? Claro, esto fue un recorrido como de como unos 3 años. A Francisco lo pusieron de gerente general de retail. Todavía está separado el mundo retail y el físico. Y a mí me invitaron a hacerme cargo de la gerencia de operaciones del mundo físico. Cosa que desde el lugar que yo estaba no era nada de evidente, ¿cierto? Yo venía como de lo nuevo, del futuro, como, como de lo que iba a ser el Ripley en los próximos 20 años. Pero el 80% todavía era físico, po. Y el 90%, ¿cierto? Seguía siendo físico y desde donde nosotros estábamos no teníamos una mirada muy clara de lo que estaba pasando en el mundo físico, de qué es lo que era. Uno lo miraba así como, pucha, esto es lo que se va a acabar. Pero sin un entendimiento mucho más profundo Aquí de estamos 10 eso. años después, Claro, todavía no se somos como el acaba. futuro, medio soberbio, medio... como desde cómo se veían las cosas en ese minuto, claro. Pero crucé el río, fui al mundo físico y la verdad que me encontré con un negocio fascinante. Lo que ocurre ahí, sobre todo en el desarrollo de la marca propia, en el desarrollo de producto, es donde yo creo que está la mayor agregación de valor de la compañía. Y ese es como, si tú decís, ¿cuál es el aporte de Ripley a Chile? Principalmente ese, ¿cierto? Ser capaz de diseñar productos atractivos, a buen precio, llegar con el producto correcto, al lugar correcto, en la época correcta, para la persona correcta, y de forma bien masiva, porque Ripley no llega como a un nicho muy específico, llega a la gran mayoría de la población. Y me tocó conocer ese negocio que me fascinó mucho. La gente que quizás no estaba tanto en retail se lo imagina como, pero si esta cuestión es fácil, pones una orden a China, llega y lo vendís, pues, ¿qué es lo difícil? Claro, un poco más que un almacén, ¿cierto? Como que mira, aquí esto uno Pedís pone el manzana y vendís producto, le pone el manzanas, po. precio, tiene que tener una caja para cobrarlo y listo. Pero claro, articular ese volumen de unidades, a fabricarlo al otro lado del mundo, que quede bien fabricado, con un estándar de calidad correcto, que llegue a tiempo, que se embarque, que se transporte, que termine colgado en la tienda de Talca, chuta, tiene una sofisticación grande. Uno se lo imagina, lo diseña, pido un barco, me llega a mi centro de distribución, lo mando a las tiendas y listo, po. Ahora eso tiene problemas, porque generáis los diseños como simples, en general tienen cuellos de botellas naturales, y esa es la pega del gerente de operaciones. ¿Qué te tocó hacer ahí entretenido? Oye, hicimos muchas cosas. Yo diría que las primeras que hicimos fue una transformación grande a la forma en que se compraba la mercadería, importada sobre todo la ropa. Hasta este momento el proveedor, como por simpleza, mandaba todos los productos, la talla S en una caja con 20 unidades de la talla S, otras 20 de la talla M, la talla L, venía separado en el fondo por talla, color. Y eso, la instrucción del pack era muy simple, todas las tallas S en 24 unidades de manera. Entonces se embarcaba, llegaba al centro de distribución, el centro de distribución lo recibía y lo almacenaba. Tenía que tomarlo y guardarlo en algún lugar del centro de distribución. Después venía una instrucción desde el negocio, decir, oye, distribuya estas unidades a las tiendas. Entonces iban a buscar la caja, abrían la caja y ponían 3 para ti, 4 para ti, 5 para ti. Todo eso en una caja más o menos grande, ¿cierto? Donde se juntaba todos los distintos productos que se estaban mezclando para la tienda de Concepción. Esa caja se cerraba, llegaba a la tienda. En la tienda se abría de nuevo esta caja y había que repartirla. Esto va para el piso 2, para el piso 1, para mujer, para infantil.
y había un reproceso como bien grande de eso, y se llevaba al piso y se exhibía. Y esta cuestión lo cambiamos por lo que se llama la compra en curva, que era algo como bien conocido, no era una disrupción de Ripley, pero había que hacerlo, ¿cierto? Era un proyecto como de que lo que por sobre todo le faltaba era la ejecución, no era otra cosa más que eso. Pero era muy complejo porque implicaba modificar desde la compra, los equipos comerciales, el equipo en Hong Kong, la logística, todos los sistemas de trazabilidad, las etiquetas. Había que explicar a todos los proveedores cómo tenían que operar, necesitaban un sistema para operar. Esto venía de una compra vía Excel y mail. Mándame esto, un mail y un Excel. Y hubo que montar un sistema que permitiera soportar esta como instrucción de empaque, las etiquetas y lo que tenía que hacer el proveedor. Llega al centro de distribución y en el centro de distribución ya no se almacena, sino que viene la caja, hace cross-dock, el mismo día se recibe, se pone en el camión que va a la tienda y llega el mismo día, al final del día a la tienda o al otro día en la mañana. Y en la tienda, como esto viene, perdón, no te expliqué lo de la curva, pero la curva es la distribución normal de las tallas centrales, M y L normalmente son las más masivas, ¿cierto? Y las colas S y XL son un poquito más chicas. Entonces tendrá 2 unidades de la talla S, 3 de la talla M, 3 de la L y 2 de la XL, ¿cierto? Esa es como la distribución. Entonces venía en esta caja con una o varias curvas, hacía cross-dock en centro de distribución, llegaba a la tienda y en la tienda pasaba directo al piso, en el piso se abría, porque venía solo la colección de la polera roja de Marquise, y con el colgador listo, pum, se ponía en el piso. Entonces te evitaba una cantidad de reproceso gigante, libera el cuello de botella grande que había en el centro de distribución, que era justamente hacer este proceso, y genera como un ambiente muy positivo hacia la transformación de los procesos, ¿cierto? En esta época creamos las primeras células de desarrollo ágil internas, precarias, pero no te imagináis cuánto. En este proyecto particularmente, que fue el primero que hicimos. Claro, las primeras células de operaciones, porque .com ya tenía. Tenía, no se llamaba, como que no tenían nombre, ¿cierto? Sí, pues, pero era Acid Lab en el Replay e-commerce. Labs con Claro, Acid Labs tenían 2 exactamente, células. eso existía. Esto desde el lado de operaciones y con ningún soporte como institucional, ¿cierto? O sea, no había ni arquitectura, ni SysOps, ni nada que te diera forma a lo que estábamos haciendo ahí. Pero con todo logramos darle como soporte a los cambios que necesitamos hacer en los procesos. Este caso en particular, nosotros partimos, me acuerdo porque la sufrí mucho, hicimos una primera compra curvada. Y dijimos, mira, porque esto es un proceso lento, demora entre que se pone la orden de compra y llega a Chile 3-4 meses. Entonces dijimos, para ganar algo de tiempo, vamos a poner una orden chica, que deben haber sido, no sé, 20.000 unidades curvadas. Por mientras terminamos de desarrollar el sistema y cuando vayan a embarcar ya lo vamos a tener listo. Teníamos 3 meses para que eso pasara. Mover 20.000 unidades a mano y arreglar el problema de que eso no funcionara era un problema grande, pero lo necesitamos hacer. Entonces, el proyecto iba avanzando, íbamos 30%, 60%, 80% de avance, estaba todo como miel sobre hojuela, iba a funcionar bien. Y de repente, no, tuvimos un problema que entendimos mal, que lo que estábamos haciendo, la verdad es que no teníamos un 80% de avance, estamos como en el 40% y nos quedan 3 meses para ir a recibir esta cuestión. Y un problema grave y serio, ¿cierto? Yo iba a Santo Domingo, veía los barcos con containers que estaban en el mar y me han ganado vomitar. Es decir, ¿cómo voy a recibir todas estas unidades sin tener como el soporte tecnológico? Bueno, metimos foco, capacidad, ganas y llegamos como con lo justo para recibirlo. Se recibió en tiempo y forma y sobre todo generó el entusiasmo al final del día en la compañía de que se pueden hacer estas cosas. Así como yo tenía algún grado de aprensión del mundo físico, ¿cómo se llama?
de yo cruzar este río, el mundo físico también tenía algún grado de aprensión respecto a mí. ¿Qué hace este gallo que tiene idea de tienda, ni de proceso, ni de caja, ni nada? Y eso como que valió como la validación, el entusiasmo y lo que decía un poco antes, como que a veces meter algunos goles ayuda a que todo para adelante se aceite y como la fricción y el roce como humano de las personas de no querer cambiar. Con estas cosas empieza a mirar lo distinto. Es decir, mira, yo tengo aquí estos 5 problemas que me gustaría resolver, ¿por qué no le buscamos la forma de resolverlo? Desde una mirada como más como resistente al cambio, empieza a haber una mirada mucho más propositiva al cambio y que lo demanda y que lo valora y ayuda a empujarlo. En este momento quiero hacer una pequeña pausa y recordarle a toda nuestra audiencia que no olvide suscribirse porque estamos contando historias de verdad que no se conocen hacia afuera. O sea, tienes que haber trabajado en Ripley para conocer este tipo de cambios que se están haciendo. Y vamos a contar una más porque en verdad ya nos estamos alargando, pero veníamos conversando en el café antes de otro proyecto súper interesante que existe en operaciones que la gente cree que el retail es fácil. Y aquí estamos hablando de un ejemplo tan burdo que es de no creer. Y uno cree que, por ejemplo, cuando, no sé, algún producto no funcionó, dice, tengo muchas de estas poleras blancas, no se están comprando, hagámosle un descuento y seguro se venden más. Y de repente ustedes se dan cuenta que no se vendían más. Exactamente. ¿Qué hicieron para solucionar ese tipo de cosas? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué es lo que de verdad estaba pasando? ¿Qué es lo que la gente no ve? Exactamente. Esto, como hablaba un poco antes, cuando uno mira el retail físico, tiende como a minimizar la dificultad que tiene. Poner un precio en una polera es relativamente fácil, ¿cierto? Tú vas y pones el precio, lo puedes poner con un lápiz pasta. Pero lograr hacer esto en volumen, con miles de poleras distribuidos en las distintas locales. En todo Chile. En todo Chile y en Chile y Perú, ¿cierto? Empieza a ser un problema ya como de otra escala. Desde saber dónde está el producto, a qué precio ponerlo y poder controlar que efectivamente el precio se haya cambiado. Entonces aquí teníamos un problema como serio. Teníamos, no sé, el 30% de los productos que deberían haber cambiado el precio con el precio efectivamente cambiado. O sea, tú decías, quiero hacer un descuento en 10.000 poleras y te das cuenta que solamente se le ponía el precio nuevo a 3.000 poleras. Exactamente. Era de ese orden el problema. Cosa que estaba lleno como de temas de definición, ¿cierto? Antes de entrar a cualquier capítulo tecnológico. La gente pensaría que esto es un problema de marketing. Es un problema, todos pensaban que era un problema del otro. Claro, por lo tanto no se resolvía, ¿cierto? El equipo comercial generaba la solicitud de cambio de precio, pero sin tener como conciencia de que hay un límite y una capacidad de implementación. Entonces cada uno pedía lo como que... límite de capacitación. La tienda físicamente es capaz de poner una cierta cantidad de precios nuevos. No es infinito, no es como el mundo digital que yo cambio el precio y cambio automáticamente a... Porque lo hace gente. Lo hace gente. Hay una persona que tiene que ir y pegar la etiqueta. Y esa persona puede pegar una cantidad de etiquetas diarias determinada, no es infinita, ¿cierto? Y uno se puede dimensionar para una capacidad mayor o una capacidad menor, pero tiene límite, ¿cierto? Entonces, ese primer elemento era algo que no estaba como considerado en el proceso. Entonces, el pedido, yo necesito cambiar 5.000 etiquetas, otro 3.000, otro 2.000, y nadie la sumaba, ¿cierto? Llegaba como la tarea. Y por otro lado, la sucursal intentaba hacer lo más que podía con la capacidad que tenía, si eso no iba a cambiar. Y no tenía mucha capacidad de poder medir cuánto de esto estaba efectivamente implementado. Entonces acá lo que hicimos fue, pusimos una herramienta, una pistola que implementa los precios de forma un poquito más automática. Hasta ahí, como bien tema conocido, escaneaba el código barra e imprimía el precio correcto. Y estas pistolas tenían la capacidad de que uno remotamente podía dejar como el maestro de precios con el que iba a actuar, y eso lo leía la pistola y lo ocupaba para implementar. Entonces aquí dijimos, démosle una vuelta a esto y hagamos que esta pistola también nos responda y nos diga, yo hoy día etiqueté esta cantidad de unidades del código 1, esta cantidad de unidades del código 2 y del código 3.
Y eso nos permitía poder saber cuánto era lo que efectivamente se había implementado en cada uno de los locales. Entonces, si el local 1 tenía 100 unidades del código 3, yo podía saber que hizo 98 de esas. Ok, está dentro del rango como aceptado, ¿cierto? Y le doy feedback, equipo comercial, esto está implementado. Y generamos un sistema entre medio que nos ayudaba como a regular la oferta y la demanda. Entonces yo tengo capacidad de implementar esta cantidad de cambios de precio. Equipo comercial, cómo repartimos y ajustamos las capacidades para que lo que estamos pidiendo efectivamente sea lo que se implemente. Y cuando bajamos un precio y queremos ver cuál es la respuesta a ese cambio de precio en términos de venta, lo que estemos viendo sea lo correcto, ¿cierto? Como si tal vez el precio fue demasiado agresivo y se aceleró la venta, bueno, puedo regular o al contrario, faltó hacer un esfuerzo mayor en descuento para poder acelerar la venta. Entendiendo que aquí esto no es lo mismo vender una polera en abril que venderla en junio, ¿cierto? Tiene el esfuerzo en precio para poder liquidar esa polera es muy distinto. No, y el problema que te causa de bodega y de ocupar el espacio y tener que ahora ocupar horas para sacar esos ítems que ya no los vaya a vender. Si son parcas, no las vaya a vender en verano, Exactamente. etcétera, etcétera. Exactamente. Y que es parte como de la complejidad de esto en el mundo agregado. Entonces, aquí se generó como esta herramienta que permitía administrar la oferta y la demanda, permitía implementar y sobre todo permitió tener como retroalimentación. Y con eso logramos cambiar el estado de la implementación de precios de un 30% a un 90%, lo que genera un impacto bien como grande y profundo en el negocio. Nos estamos acercando como al tiempo objetivo de las entrevistas, pero yo creo que tenemos que contar por lo menos qué pasó en la pandemia en Ripley, porque ahí te tocó devolverte al digital, ¿cierto? Exactamente. Eso fue un tiempo duro. Mira, vino primero el estallido, que fue como si yo te decía en el Techo para Chile, me tocó ver lo más bonito de Chile, ¿cierto? Desde una mirada muy privilegiada, aquí me tocó ver lo más feo de Chile desde otra mirada muy privilegiada, ¿cierto? La destrucción de las tiendas, de los locales, de los productos, como la incertidumbre de cómo manejar esto. Visto desde hoy día, afortunadamente fue un periodo más o menos corto. Si uno lo mira en perspectiva, no duró tanto tiempo. En el momento es como que hubieran sido 8 años, ¿cierto? Fue una cuestión muy, muy, muy complicada, donde de las cosas como más positivas que yo me quedo es el compromiso de los equipos de tienda para administrar esto, como el valor de ir a defender como su lugar de trabajo, su espacio, con un compromiso, yo diría, mucho más allá de lo que tal vez yo me hubiera imaginado que hubiese ocurrido en un contexto como ese. Pero claro, fue un periodo afortunadamente acotado y vino la pandemia. Partió el capítulo pandemia que nos movió todo lo que teníamos como en carpeta, ¿cierto? La primera expectativa era que las sucursales se iban a cerrar, los locales iban a quedar inmovilizados, no se sabía por cuánto tiempo. De las preocupaciones grandes que teníamos era que quedara el stock dentro de las tiendas como pseudo secuestrado, ¿cierto? No lo íbamos a poder movilizar. Y por otro lado, la capacidad del centro de distribución no daba para responder a este pic de demanda de un día para otro. O sea, necesitábamos generar capacidad logística desde cada una de las tiendas. Claro, yo me imagino qué es lo que tiene que haber estado pensando cada gerente de diferentes empresas cuando empezó la pandemia. Y claro, no se me hubiese ocurrido que tu preocupación era: mi stock está atrapado en las tiendas que no puedo ir a buscar, po. Claro, me las van a cerrar y si yo no tengo cómo salir de ahí, me va a quedar toda mi mercadería como guardado ahí. Era algo bien complejo. Aquí, como volviendo al capítulo de los pilotos y la importancia de los pilotos, en un momento como de crisis, como tan disruptivo, donde la necesidad de transformación era como que no optativa, había que implementarlas como en lo inmediato. Los pilotos que venían corriendo fueron todos, ¿cierto? Teníamos un piloto de Ship from Store, que era una idea como que el caso de negocio no era una cosa muy no prometía mucho,
pero parecía ser algo como interesante, ¿cierto? Ahora tenía que funcionar. Claro, sobre todo desde la experiencia cliente, poder despachar en 2 horas, como que era un poco por esa línea y habían algunos pilotos. Chuta, y eso de un día para otro hubo que tomarlo, escalarlo y competir desde cada uno de los locales con el centro de distribución. Llegamos a un momento en que la tienda del Plaza Oeste despachaba más que el centro de distribución desde solo ese local. Imagínate, 40 tiendas, la transformación como desde la lógica del gerente de tienda, su equipo, que está acostumbrado a hacer un tipo de actividades, cambiarla por actividades logísticas de picking, packing, despacho. En ese tiempo también se transformó la logística propiamente tal. Hasta ahí normalmente los despachos ocurrían con empresa logística, en un camión que llevaba de a 500 paquetes y La después lo logística en Chile estaba explotaba. colapsada. Estaba colapsada y entraron como la uberización del despacho y empezamos a despachar con auto y con moto, saliendo desde la tienda, 20 autos, 30 autos que se cargaban en la tienda, que se entregaban. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a volver esta mercadería? Tenemos trazabilidad, generar sistemas y soporte para poder saber dónde está el paquete, a quién se lo entregué y qué pasa si no se lo recibieron, la dirección estaba mala, cómo vuelve, a dónde vuelve. Había que resolver como en velocidad todos esos problemas en 1 o 2 meses. No teníamos un tiempo mucho más largo que eso. Como te digo, afortunadamente teníamos este como piloto que tenía una buena parte del chasis que necesitábamos para poder acelerarlo. Sobre eso, pum, logramos acelerar como fuerte y desviar toda la capacidad de proyecto, desarrollo, de fábricas internas, a darle soporte a estos procesos. Cosa que yo te diría que funcionó bastante bien. Yo creo que el resultado de Ripley en este contexto en el que estábamos, yo creo que fue bien exitoso y valorado por los clientes, entendiendo que era un momento en que la experiencia con las marcas ocurría solamente en el mundo digital, ¿cierto? Tú estabas ahí encerrado en la casa y lo que pasaba con el mundo digital y lo que pasaba con este despacho y cómo se gestionaba ese reclamo, si es que había un problema, era todo, no había matices, ¿cierto? Y había escasez de inventario, entonces los clientes, como por gusto o no, compraban en todos los comercios. Sí, ahí te Entonces, tocó una oportunidad tremenda a ti como líder, como gerente, para brillar en el mero foco del negocio de la empresa. exactamente, exactamente. Y me tocó después, un par de meses después, una vez que esto ya estaba como un poco más aceitado, hacerme cargo de la postventa, que era el otro fierro caliente que había en el minuto. Gestionar la postventa del mundo digital no tiene nada que ver con la del mundo físico y pasar de un, no sé, 10-15% de negocio digital al 90% es una cuestión que genera una necesidad de transformación gigante para que la experiencia que está ocurriendo en la casa del cliente, donde está comparando en línea con los otros players y donde la única forma o la única medición que tiene contigo es esto, es fundamental. Y yo creo que lo hicimos bien en ese contexto. Logramos medir, y logramos priorizar y logramos acotar en el fondo los problemas, reducir significativamente la cantidad de reclamos y poner foco en el cliente, entendiendo que siempre los problemas van a existir, pero no es lo mismo demorarme 15 días en dar una solución que demorarme uno, ¿cierto? O dos, ¿cierto? Es otro como la sensación y el estándar que genera al consumidor. Si tu vida ha estado, o sea, tu vida en Ripley estuvo llena de todos estos cambios, y después te tocó cuando se reventó esta burbuja del e-commerce. Claro, claro, vino entre Después, medio. la época post-pandémica para el retail no fue tan bonita. O sea, durante la pandemia Exacto. existieron los retiros, había plata, el e-commerce creció, tú estás gerente ahí, imagínate, te ganaste todas las luces. Y O después sea, fue estuvimos como 2 años como que se nos pinchó la aplaudían burbuja. una cuadra antes de entrar a presentar los resultados, ¿cierto? Entrábamos en anda. Claro, y se pinchó la burbuja y vino toda la otra parte, la parte más fea, donde hay que hacerse cargo como de la realidad del negocio, de la última línea, y la necesidad de hacer proyectos como de eficiencia, de eficientar estructuras, servicios, procesos. Un periodo bien como duro, es lo que tal vez
nadie quisiera hacer, nadie por gusto como que entra en estos procesos, porque son bien dolorosos, son bien complicados de administrar. Y aquí nosotros tuvimos como dos momentos, ¿cierto? Uno como de proyectos de eficiencia bien como tradicional, ¿cierto? De ir a buscar dónde Las se de puede libro. reducir gasto de libro, y que tiene, al menos a mí, ese tipo de eficiencias como en compañías que no tienen un margen muy amplio, son como bien seguidas en el tiempo. Entonces tienen ya como la grasa que queda en las compañías no es muy grande y tiene una tasa de rebote alta, ¿cierto? Es un esfuerzo bien como doloroso de implementar, y además como una probabilidad grande en 2, 3 años más, una parte de eso Rebote. rebota, ¿cierto? Cuando las condiciones mejoran. Mejora. Entonces aquí lo que buscamos fue, además de eso, que era como parte de lo que necesariamente había que hacer, ver si nosotros logramos mejorar como el entendimiento del negocio. Yo como que toda la vida he tratado de ir implementando estos como superpoderes, ¿cierto? Como la implementación de la etiqueta del precio es una especie de superpoder porque te da visibilidad como sistémica de algo que no está. El RFID lo mismo, puedes tener inventario como en línea, cosas que... y esto buscaba un poco el mismo espíritu con el equipo Analytics. Aquí se empieza a mezclar como muy fuerte el manejo de la data con el manejo del negocio y poder identificar dónde estábamos perdiendo, como saliendo con números negativos, aun cuando estuviéramos vendiendo más. En el fondo, cuando en el margen variable estábamos perdiendo plata. Y eso fue un proyecto bien interesante porque permitió poner como en perspectiva esas típicas cosas que están como dando vuelta, que uno cree que esto como que probablemente no da, pero cuando lográis ordenar bien la información, la toma de decisiones empieza a ser mucho más ágil, ¿cierto? Y mucho más clara y con pocas dudas, porque deja de ser como el yo creo, yo pienso, y son elementos como bien objetivos que te permite tomar como decisiones claras de negocio y como una herramienta como que se proyecta hacia el futuro. Cosa que nos permitió también generar una eficiencia como a resultado bien como relevante en la suma de los dos países. ¿Y tú creís que todos estos cambios, o sea, todos estos cambios que te tocó implementar, este currículum tecnológico, atrevido y de cambio, fue lo que hizo que te llamaran de Ahumada? Al final de cuentas, eso se trata de decirle, de contarle a la audiencia qué es lo que te hace brillar, qué es lo que uno debería potenciar, cómo hacer el malabarismo con tus habilidades, con tu experiencia, de repente para avanzar en la carrera ejecutiva. ¿Tú crees que eso fue o fue Sí, más suerte? más que como en ese punto en particular, yo creo que en general, como en las trayectorias profesionales, al menos desde mi punto de vista, yo creo que cuando, cuando uno se involucra en los procesos, ¿cierto? Como que eh, se hace experto de lo que estáis queriendo transformar. En el fondo, yo tengo el problema de, no sé, el que fuera, el despacho desde las tiendas. Uno puede mirar ese problema de forma como muy, como tradicionalmente gerencial y decir, oye, tráigame 4 proveedores, 3 propuestas, precio, plazo y cuándo va a estar implementado. O buscar con el equipo involucrarse en el proceso y en el problema, entender el problema, ¿cierto? Ir a donde se está haciendo el reparto, subirse al camión, hacer como empaparse de la realidad de lo que ocurre en la compañía, remangarse un poco las mangas y entrar en el problema. Y desde ahí poder proponer, ¿cierto? Porque si uno no entiende con claridad cuáles fueron los factores que te llevaron al equilibrio que estáis teniendo hoy día, es mucho más difícil transformarlo o es más difícil transformarlo bien. Entonces, yo pienso que cuando uno se involucra, se empapa y se hace como experto en el problema que quiere resolver, el grado de éxito y de resultado hacia adelante es mucho mejor. La empatía con las personas que están involucradas es mucho mayor, genera menos fricción, logra convocar
y arrastrar en el fondo a más personas a sumarse a estos proyectos. Entonces, yo diría que ese... Claro, y en ese contexto tú me decías que tú eres de las personas que decía, yo quiero entender el tema del despacho, y te subiste a los camiones un par de días po, a despachar. A despachar, a ver la realidad desde donde está ocurriendo, ¿cierto? Porque uno está lleno de prejuicios y desde como de Sesgos. sesgos desde donde uno lo mira. Y uno se imagina un camión con aire acondicionado, cómodo, rico, no sé, y la verdad es que no es tan así. Y se imagina que las rutas de los despachos son perfectamente optimizadas, y la verdad que en la realidad eso no es tan así. Y así suma y sigue cosas que a 5.000 kilómetros de distancia, desde una sala de reuniones con un PowerPoint, es difícil poder dimensionar. Y en la medida que uno se involucra y se empapa, logra como integrar la realidad propia, logra empatizar con los propios equipos, ¿cierto? De la compañía, y logra poder rescatar desde los Acid Lab, desde los como los que están mirando el mundo desde una mirada mucho más como innovadora y transformadora, los elementos que efectivamente pueden resolver esos problemas. Entonces eso hace que al final del día el resultado de este esfuerzo, el resultado de estos proyectos sea mucho más como efectivo y ¿cómo se llama? Y concreto, que logre mover la aguja. Desde mi humilde historia y desde mi como trayectoria, yo diría que eso es lo que tal vez más como valor ha agregado como a mi trayectoria, lo que ha permitido también poder darle más visibilidad, porque si uno no va logrando hacer que las cosas efectivamente pasen, lo demás como es medio efímero, ¿cierto? De todas formas. Desaparece. Claro, y dentro de todas estas organizaciones te ha tocado estar en equipos más chicos, o sea, Ripley.com no era enano, pero era más chico que Ripley Operaciones, ¿no? Claro, Rime.com del 2014 era realmente acotado, ¿cierto? Y hoy día en esta nueva etapa de tu vida, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Algo más chico, algo más grande, algo más social de vuelta? Claro, interesante. Yo, mira, principalmente lo que a mí más me motiva son los proyectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Un proyecto, ojalá transformacional, que combine la tecnología con los procesos, con las relaciones humanas, con las personas. Yo creo que cuando uno combina esas tres cosas de buena forma, lo que sale necesariamente es muy positivo, ¿cierto? Entonces, estoy buscando un proyecto que reúna esas componentes, que sea atractivo, que sea desafiante, que sea complejo, para que en el fondo el lugar donde uno se va a gastar 3/4 de la vida tenga como el sentido y el valor que uno quisiera. De todas formas. Exactamente, está en esas conversaciones en el trabajo humano donde uno descubre de repente las pasiones. O sea, a los 40 y tantos, espero que ya tú tienes súper claro lo que quieres en la vida. Hay un proceso de descubrimiento que en verdad es bien exploratorio. También ese es un poco el sentido de tener estos espacios de conversación, este podcast, y escuchar anécdotas, historias y experiencias de diferente gente que encontró diferentes caminos y llegó a diferentes resultados. O sea, que hoy día hemos escuchado desde gerenciar pandemia en remoto hasta hasta manejar en los camiones para ir a hacer los despachos tú mismo. Yo creo que eso es exactamente lo que está buscando la audiencia. Y para ir cerrando, tú ya tienes que haber visto algunos de mis otros episodios, ¿verdad? Siempre pregunto, ¿quién más puede tener este tipo de experiencias? ¿Quién más puede tener este tipo de anécdotas para contarnos en un próximo episodio de este podcast? A ver, ¿quién podría ser? Pancho y la raza, de todas maneras. Le escribí, pero no me ha respondido. Ya, Así que te veamos voy a pedir a ayuda con eso. Francisco Cubillo, ¿lo ubicáis? No, no conozco a Francisco Cubillo. Yo le perdí un poco la pista los últimos años, pero ¿Quién es? ¿Dónde Francisco está? fue gerencia de transformación digital en Ripley, un gallo como bien como innovador, creativo, y está hoy día en Gasco. ¿Ya? Mira.
Bien, choro. Te voy a pedir el contacto y lo vamos a contactar entonces para un próximo episodio. La vamos a tratar de poner igualmente incómodo como te pusimos a ti. Y le quiero agradecer a todos los que llegaron hasta el final de este capítulo, que no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario. Y si ustedes tienen también una idea de quién invitar a un próximo capítulo, totalmente invitados. Gracias a Stilabs de nuevo por facilitar este espacio. Y gracias a ti, Andrés, por hacerte el tiempo y conversar de forma tan abierta con nuestra audiencia de lo que fue tu experiencia hasta ahora y todavía de lo que se viene. Buenísimo. Oye, gracias a ti. Muy agradable, cómodo el espacio, buena conversación, entretenido espacio. Muchas gracias. Nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Work Hard, Work Smart. Chau, chau.